Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y que se demore para coger rabia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Estos son temas un poquito cortantes, pero la idea no es que nadie salga herido aquí, sino que siempre cuando Dios habla clarito así, nos incomoda con su palabra, es para bien. Tenemos dos opciones: o nos rebelamos contra Él o nos sujetamos a su palabra y seguimos siendo siervos de Él. Esas son las alternativas que tenemos cuando escuchamos la palabra del Señor. Pero ustedes no son rebeldes, ustedes son obedientes a la palabra del Señor. Entonces no se preocupen, que la palabra de Dios es espada de dos filos también. Me corta a mí y la corta a usted, pero corta lo malo de uno, no lo corta para destruirlo, sino para edificarlo. Lo que pasa es que a veces el Señor, usted sabe que es el dueño de la obra, y yo traigo un mensaje así bien así, con mucho cuidado y eso, y de pronto aquí me transforma el Señor y salgo hablando en palabra del Señor. Entonces ya no es culpa mía, sino del que sabe hacer bien las cosas y pone en función la obra del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Así que vamos a ceñirnos bien nuestros lomos en esta mañana, vamos a acomodarnos en esa banca y a escuchar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Voy a definir la ira desde el punto de vista científico, secular, algunos aportes de lo que en materia de ira y de enojo han arrojado algunas investigaciones de personas que no son cristianas, que no son evangélicas, mejor dicho, y tiene mucho sentido. Y luego, lo más importante, ¿qué dice Dios al respecto? Se define como la ira esa sensación o emoción humana intensa que se manifiesta cuando una persona percibe que ha sido lastimada, ofendida, frustrada o amenazada. Forma parte del espectro natural de emociones, sí, de las emociones. Dios nos creó con emociones. Y como todas las emociones, tiene una función: protegernos o defendernos ante lo que percibimos como injusto o dañino. Bueno, esa es la definición de ira. Preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de familia? Mucho. Sígame de cerca y luego usted mirará lo importante que es abordar estos temas. Características principales de la ira. En la parte fisiológica, aumento del ritmo cardíaco. Si está en 75, 80, 70, se aumenta, puede llegar a 110, 120, 130. Ayer estaba haciendo un ejercicio y el ritmo cardíaco me llegó a 134, pero claro, es normal. Pero luego en estado de quietud siempre es 70, 75 por ahí, el ritmo cardíaco normal. Entonces, cuando hay un estado de ira, el ritmo cardíaco se aumenta. También la tensión muscular, la respiración se acelera, etcétera. En la parte cognitiva, o sea, del conocimiento, de la capacidad para pensar, pensamientos centrados en la injusticia, el castigo o la venganza. Sí, porque cuando hay ira, hay una reacción de pensamientos centrados en la injusticia, el castigo o la venganza. En la parte de la conducta, puede expresarse mediante gritos, gestos agresivos y violencia.
muchas veces hay personas que se preguntan, ¿es mala la ira? Se pregunta el mundo inconverso. ¿Es mala la ira? Y responden, no necesariamente. La ira no es mala en sí misma, dicen ellos. Lo problemático es cómo se maneja. Aceptable, ¿verdad? Puede ser útil, pues nos impulsa a defendernos de una injusticia. Y ahí es donde la Biblia dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir, pero el problema es de que nos defendemos es con, algunos con malas palabras, otros de pronto no dicen esas palabras de grueso calibre, pero insultan, que llevan la misma connotación, porque las malas palabras es una cuestión psicológica, donde el ser humano, una palabra que era buena en otros tiempos, la convirtieron en mala porque la usaron para ofender siempre. Y se convirtió, o la convirtieron en mala palabra. Pero ¿qué dice la Biblia? Ninguna palabra corrompida ni deshonesta salga de nuestra boca. ¿Listo? Así de fácil. Bueno, nos da energía para actuar o cambiar algo que está mal. Pero ¿puede la ira ser destructiva si se expresa con violencia o agresividad? Se acumula y se reprime por mucho tiempo. Cuando se acumula y se reprime por mucho tiempo, afecta la salud y acorta la vida. Consecuencias negativas de la ira mal gestionada. Atención, consecuencias negativas de la ira mal gestionada. Afecta la salud física, fíjese. Claro, porque aumenta la presión arterial. Si usted tiene la presión 160/110, se le va a 200 y para allá y de pronto llega un infarto. Y el problema es que la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se muere y, mire, se les pone hasta la salvación. Así que hay que prestarle atención a esto. Entonces, porque se aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Problemas cardiovasculares, infartos, hipertensión. Mire el daño que hace la ira y el enojo. Dolores de cabeza, insomnio. ¿Será que su insomnio es porque usted es rabioso? Usted lo sabe, yo no sé nada. Dios sí lo sabe y usted mismo. Pero vuelvo y digo, esto no es para que usted se desanime, sino para que se corrija, obedezca la palabra de Dios y Dios le da su tiempo para que usted mejore su conducta. Dolores de cabeza, insomnio, problemas digestivos, mire, afecta hasta la digestión, la ira. Oiga, esto sí es un problema. Debilitamiento del sistema inmunológico. Usted es que toma vitamina y nada, puede ser la ira, que te está debilitando el sistema inmunológico. En tu salud mental, ansiedad, estrés crónico o depresión. Mire cómo afecta. Sentimientos de culpa o vergüenza posteriores. No sé por qué soy así. Y entonces sacan la excusa. Bueno, es que ese es mi temperamento. Eso es una excusa, lo dicen los inconversos. Las personas que investigan sobre la conducta humana dicen que eso es una excusa y estamos de acuerdo. Porque la Biblia enseña la mansedumbre, enseña la prudencia, enseña el amor, enseña la humildad, enseña el soportarnos los unos a los otros con paciencia. Así que es una excusa. No, que así era mi abuelo, así era mi tatarabuelo, pero así no es Jesucristo. Y nosotros estamos aprendiendo de Él. Oh, gloria a Dios. Tenemos por lo menos unas 3 cunas. La cuna del nacimiento físico y la formación que nos dieron. El contexto donde nos formamos. Y luego la otra cuna cuando llegamos a la iglesia,
¿verdad? Y nos formamos acá. Olvídese de la otra cuna. No, hermano, que me enseñaron fue a respetar y hacerme respetar. Y yo puedo ser muy evangélico, dijo uno por allá, y se comenzó a remangar. Se puede ser muy evangélico, pero yo me hago respetar. Bueno, olvídese de esa cuna. Aquí estamos en la cuna de Cristo. Aleluya. Mire, en la salud mental también baja autoestima. Si sientes que no tienes control sobre tus emociones, se desanima, hay vergüenza, dice, ay. Aquel inconverso dijo que, me preguntó que si yo era evangélico y viendo la pataleta que formé, ese mal comportamiento, ahora qué vergüenza, oiga, porque me dijo, oiga, pero yo no soy evangélico y yo tengo, mis emociones las tengo bien educadas. Oiga, qué pedrada en el ojo, ¿no? Terrible. Eso ha pasado, hermano. Eso ha pasado. Y no puede ser que las tinieblas sean luz, porque las tinieblas son tinieblas y nunca pueden ser luz. Nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo. Bueno, consecuencias en tus relaciones, ahí vamos ya acercándonos a lo que vamos. Deterioro de vínculos personales, como la familia, la pareja y amigos. Usted no sabe cuántas separaciones han habido por causa de la ira, por el mal manejo de esas emociones negativas. ¿Cuántos hijos con problemas a causa de que el padre o la madre o los padres son iracundos? Porque no solamente te hace daño a ti, hace daño a los que están alrededor. Y a veces este tipo de conducta se manifiesta en la calle. Vamos conduciendo y como siempre el imprudente que se adelanta por el lado derecho y lo rozamos un poquito o se cruza, nos cierra, nos invade y nos estorba la marcha, y entonces en lugar de él decir, hombre, señor, disculpe que le cerré la vía, no, se molesta y nos dice un poco de cosas, malas palabras, palabras ofensivas. Entonces a veces no pasa así, que la persona se queda callada y usted que es evangélico baja el vidrio y le dice su montón de cosas, que lo único que falta es que le nombre la que le dio a luz. Pero si usted le nombra esa, es una palabra ofensiva, por eso la convirtieron en mala palabra. Pero lo que le está diciendo sin mencionar eso también lleva el mismo objetivo. Mire por dónde anda usted. Hermanos, somos cristianos y tenemos que brillar en todas partes. Hasta en la fila del banco tenemos que ser ejemplo y mostrar cristianismo. Claro, yo una vez siendo ya, inclusive hasta siendo pastor, qué vergüenza. Alguien me sugirió, venga acá, yo le ayudo, y eso me ofendieron por eso, y qué vergüenza. Yo, esto no me vuelve a pasar. Y bueno, no me ha vuelto a pasar, porque a veces hay personas que quieren colaborarle a uno, con buena intención pero está mal porque le estamos volando el turno a otros que tienen rato de estar esperando ahí. Entonces, ¿por qué yo no puedo esperar? Eso es como en España. El español va conduciendo y dice, bueno, allá tiene que haber un trancón. ¿De qué me sirve pitar? Eso no arregla, no despeja la vía. Tengo que esperar. Estoy atrasado, sí, tengo que esperar. Y por eso usted oye que en España muy poco se oye pitos de carro. Y hay bastante vehículo. Bueno, fíjese usted. Pero acá pitan si uno no se vuela el semáforo. Pitan
para decirle, mire, ya faltan 5 segundos. Y pitan para que arranque. Ay, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Pero uno tiene que tener paciencia y soportar eso, porque si no usted se enoja por eso y le dice sus poco de cosas a la gente que está pitando, que son chocantes, por cierto, pero ¿cómo se hace? Hay que tener paciencia. Entonces, mire usted, en la calle se manifiesta lo que existe en la casa, porque resulta que en la casa el caso es peor, la manifestación de ira es superior. En la calle se controla un poquito. Es decir, si usted ve un creyente que tiene una reacción negativa de sus emociones, reacciona de manera inadecuada, multiplique eso por 2 o por 3 estando en la casa. El problema, como le oí un anciano, es que nosotros tenemos una idea desenfocada o distorsionada de lo que es el culto. Como venimos de una religión de nuestros tatarabuelos, de nuestros abuelos, que limitaban, se puede decir que el culto también, pero al momento de la reunión. Por cierto, en otros países no le llaman culto a esto, sino reunión. Reunión. Porque bíblicamente el culto es otra cosa. El culto es lo que dice la carta a los Romanos capítulo 12. Y que de ahí de una vez uno se da cuenta que el culto son las 24 horas del día. Aquí estamos bien, mansiticos, alegres, sonrientes, porque estamos en culto. Pero el culto no se termina luego. El culto sigue, usted se va para allá y sigue en culto. Llega a la casa y al niño se le cayó una taza y la partió, seguimos en culto. Entonces usted reacciona de manera adecuada, sin violencia, porque estamos en culto. También pasa con la palabra servicio a Dios. Yo le quiero servir al Señor, pero algunos le llaman servicio a Dios al cargo, aunque esa es una forma de servirle a Dios. Pero bíblicamente, en su momento vamos a explicar esto, de pronto en una escuela dominical de misiones. ¿Qué es servicio? ¿Qué es servirle a Dios? Desde el punto de vista de lo que Dios dice, porque yo puedo tener opiniones, pero aquí no valen tanto las opiniones, sino lo que Dios dice. Eso no tiene discusión, lo que Dios ha dicho no tiene discusión. Aleluya. Hermanos, la Biblia habla del respeto de la mujer hacia el hombre, pero aunque no lo dice ahí, por ejemplo, en la carta a los Efesios, que el hombre no tenga que respetar, pero sí el hombre también tiene que respetar. Eso es el respeto mutuo, el respeto. Y entonces, hermano, el mal genio es cosa fea. Mire, cuando uno logra vivir en el Espíritu, lleno de la palabra de Dios, oye, hermano, uno no tiene tiempo para el mal genio. Uno se acuesta relajado, se levanta relajado, vive relajado. De pronto alguna cosa que por allí lo pone en alerta y quiere uno hacerla de manera rápida, se altera un poco, pero no de rabia, no de enojo, sino simplemente es una reacción de que me está tomando el tarde y tengo que estar en tal parte, y bueno, normal, ¿verdad? Entonces luego uno dice, me voy a controlar porque resulta que esto no me arregla el tiempo. Lo que tengo es que desocuparme más temprano para estar a tiempo, ¿verdad? Y listo. Pero no se refiere a mal genio. Pero hay personas que sí usan el mal genio para todo y afectan los que tiene alrededor. Se convierte en un victimario y la víctima es su esposa y sus hijos. Caso contrario, a veces es la esposa, el esposo es el mansito. Y entonces la esposa es la que rezonga, la esposa es la que estalla en ira, es la que se encarga de
ambientar o de arrojar esas reacciones negativas alrededor y afecta no solo la relación con su esposo, afecta la relación con los hijos. Mire que la ira, todo el daño que hace en la salud, todo, ya lo leímos. Y en la parte, digamos, de nuestra relación de pareja, relación familiar, todo esto. Bueno, por eso, por el mal genio, suceden peleas frecuentes, peleas, gritos o violencia. Hermano, el evangelio no solamente es de un cabello largo, de una falda larga, de venir a los cultos. El evangelio es todo esto, vea. Todo esto hay que guardarlo porque eso forma parte del paquete de la vida cristiana que Dios nos ofrece para hacer la voluntad de Él. Sí, hay que vestir como manda la Biblia, correcto. Pero también hay que convertir las emociones. No solamente convierta la falda, no solamente convierta el cabello, convierta sus emociones. La Biblia dice que el espíritu nuestro es del Señor, al igual que el cuerpo, porque Cristo nos compró a precio de sangre. Por eso debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que hay que ofrendarle al Señor los gustos, las reacciones, todo, hermano. Y uno va aprendiendo en nombre del Señor. Y llega el momento en que usted dice, uy, ¿cuál fue la última vez que yo me enojé por algo? Y eso está por allá bien retirado. Y usted vive sabroso. El azúcar no tiene problema con el azúcar ni la presión, porque ¿quién se va a enfermar así? Claro que a veces hay otras situaciones que generan de pronto desórdenes en la comida que pueden afectar también la salud, pero esto afecta igualmente la salud. No, que yo voy a dejar de comer frito porque eso afecta mi salud, aumenta los triglicéridos, la ira también. Y sabe que esto es más dañino que el cigarrillo. La ira es más dañina que el tabaco y que el cigarrillo. Aislamiento social, esa es otra consecuencia. La gente se aleja o te evita. Oye, qué triste, pero a veces dicen, ahí viene el hermano fulano de tal. Todo el mundo hace así. No es reverencia por respeto a un diácono o a un cristiano, sino que le oyen porque es muy rabioso. Y vive volviendo pedacitos a todos. Hermano, porque el mal genio da para todo eso. Y seguimos sacando la excusa, es que ese es mi temperamento. Bueno, por allá por Europa, ya en algunas escuelas de psicología no se habla de temperamento, sino que cada uno se forma de acuerdo al contexto donde fue levantado. Pero por acá y por otras partes se usa la palabra temperamento para referirse pues a esa forma de ser de algunos. Pero hermanos, si vamos a hablar de temperamento, de formas de ser, oiga, eso enriquece. Bien utilizado es una bendición. Porque resulta que hay algunos que son así ligeros para las cosas y tienden a cometer ligereza sin mala intención. Pero cuando ven a alguien en peligro reaccionan rápidamente y salvan. Otros reaccionan de manera así, ay, que esa es una madre. Entonces ve a alguien en peligro y tiene que pensar primero cómo lo va a salvar, y mientras piensa, el otro se fue al abismo y se mató. Entonces mire, que todo bien utilizado, hermano, es una bendición. Pero si se utiliza mal de manera inconversa, es un problema. En el trabajo o estudio, pérdida de oportunidades laborales o despidos por el mal genio. Por ahí había un señor bien bueno, talentoso para hacer las cosas, y su jefe decía, oiga, ¿qué hago con este hombre? Este hombre es talentoso, hace bien el trabajo, pero ese mal genio es que lo mata. Tenía un problema con un trabajador que vivía de mal genio y era muy bueno, piloso para todo, pero
tenía mal genio. Entonces hay algunos que pierden oportunidades laborales o despidos. Yo tengo un familiar que en algún momento tuvo una oportunidad muy buena, pero le cerraron las puertas por su grosería, por su mal genio. Y no ha podido de pronto calar, se ha quedado ahí, rezagado por el mal genio. Qué situación lamentable. Seguimos en el trabajo o estudio, mal clima con sus compañeros, con sus jefes o profesores, dificultad para concentrarse o trabajar en equipo. Ay, hermano, gloria a Dios por el nombramiento de presidente del CAS, pero nombró a la hermana fulanita. Ay, hermano, esa hermana es complicada. No debería ser así. Está bien, la Biblia dice que hay que soportar, pero es que hay algunos que se pasan de raya, hermano, y afectan hasta la administración. El modo de funcionar en el cargo lo afectan porque son muy tajantes, porque dicen, no, yo digo las cosas así. Eso se llama la brutal franqueza. Eso es falta, como dice la Biblia, de prudencia. Esa es una doctrina bíblica cristiana, la prudencia. Hay otra, el dominio propio. Y casi no se habla de eso, y esa es una doctrina cristiana, hermano. Bueno, yo les advertí que era algo cortante así, pero bien sabroso. Para edificación, con mucho cariño, en el nombre de Jesús. Dice, ay, si así son los cariños del pastor. No, es que esta no es mi palabra, esta es la palabra de Dios. Para bien, no para mal, sino para bien. Gloria a Dios. Aleluya. Consecuencias legales o sociales, mire, agresiones verbales o físicas pueden terminar en denuncias o detenciones, como ha pasado. Problemas de custodia si hay violencia doméstica. Daño a tu reputación personal o profesional. Así que por donde usted mire, la ira le hace mal a la persona, al ser humano. Entonces, según lo visto, que ha sido un resumen, oiga, Dios tiene sobradas razones para prohibir la ira. Dios no es caprichoso. Cuando Dios prohíbe algo es porque nos hace daño a nosotros. A Él no, sino a nosotros. Y Dios, como quiere el bien para el ser humano, le prohíbe lo que le afecta. Entonces vemos que la ira afecta la salud, afecta nuestro entorno, afecta nuestra familia, afecta a nuestros compañeros de trabajo, afecta hasta el funcionar en los cargos, afecta todo esto. Y hay hermanos que hemos tenido que dejarlos allá. Si los mandamos de vigilante también tiene problemas y no hallamos dónde colocarlos al final. Ay, Dios mío, no sobrellévenlo. Hermano, no debe ser así. Somos cristianos. Entonces Dios tiene sobradas razones para prohibir la ira. La ira hace daño, afecta al ser humano. Entonces leíamos en Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír ¿qué? Un chisme, no, la palabra de Dios. Se refiere a eso porque el contexto lo viene diciendo, de la palabra de Dios. Pronto para oír la palabra de Dios, sin disponibilidad, oír la palabra de Dios. Tardo para hablar, quiere decir que tenga cuidado en lo que va a decir, porque en la mucha palabra siempre aparece por ahí el pecado. Dice, ay, no debí decir eso, anda, qué problema me metí yo por andar de ligero. No lo hizo con mala intención, pero por hablar tanto y decir cosas que no debió decir, entonces lo que dijo fue suficiente para meterlo en un problema. Entonces, para ello, la Biblia dice, tardo para hablar, tardo para airarse, pero algunos hacen es al revés, pronto para airarnos.
Dicen tardo para oír, no hay disposición de obedecer la palabra, tardo para oír y rápido y pronto para airarse. Así lo entienden algunos, pero es al derecho, mi hermano. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarnos. Pero esto no queda ahí, esto es lo que Dios dice. Dice en Efesios 4, 26 al 27. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 26 hasta el 27. Airaos, pero, hay un pero no pequéis. Oye, hermano, o sea que uno se puede airar, claro, pero hay un pero. No pequéis, porque si usted le dice a la esposa mía, mira, lo que pasa es que estas flores son naturales, pero ella dice, no, no son, son artificiales. ¿No? Que son bruta. Siempre me lleva a la contraria. Siempre, nunca quieres perder. Es verdad que al ser humano no le gusta perder, pero en el cristianismo tenemos que saber manejar las diferencias, porque estamos en culto, allá en la cocina estamos en culto y le estamos sirviendo al Señor. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él. Pero no solamente mire el cargo, mire que en la cocina le está sirviendo a Dios. Y entonces no le dice bruta, no le dice escasa de entendimiento a su esposa porque la va a ofender. No hay necesidad de eso. Eso no es así. Entonces lo hace porque vino un brote de ira muy sutil, pero reaccionó ya con ofensa. Entonces ya comienza a haber pecado. Y se enciende el asunto, entonces la esposa le devuelve una ofensa más grande. Y él no quiere perder, entonces le devuelve otra. Y, hermano, no se agarran por los cabellos porque les da pena que los vecinos lo escuchen. Pero hay algunos que no les da pena. Y por cierto, a veces los gritos, las peleas, son la de los creyentes y los inconversos no se oyen los gritos ni las peleas. Oiga, qué cosa tan rara. Porque el cristianismo no es así, hermano. Somos la luz del mundo. Somos luminares encendidos en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ¿cuándo la ira es pecado? Cuando va asociada con violencia, con abuso verbal. Usted utiliza las palabras para subyugar, utiliza las expresiones para herir. Eso aleja. Dice, ay, hermano, tengo un esposo que, hermano, no le dice nada bonito a uno. Bueno, hay que mirar a ver por qué no le dice cosas bonitas. ¿Será que él está bloqueado por las cosas feas que usted le dice? Puede ser. Hay excepciones, claro, pero puede ser. Revise a ver si es por eso. Hay un daño hecho. Hermano, pasa que yo soy rabiosita, yo entiendo qué tal. Bueno, por lo menos reconoce. Como le pregunté, creo que en 40 y casi 5 años que tengo de ser pastor, le he preguntado a 2 hermanas, y son 2 hermanas que han sido sinceras. Y precisamente aquí en Valledupar, para no ir tan lejos. Hermana, ¿cuál fue el motivo de su separación? Hermano, mi mal genio. O sea que él le fue infiel, sí, por culpa mía, yo lo trataba mal. Oiga, bueno, pero ya uno ve una dama arrepentida, porque ella se expresa así, reconociendo un pasado donde ella gestionó mal ese tipo de emoción y le dañó su relación con su esposo. A otra le pregunté, hermana, ¿y cuál fue el motivo? Dice, hermano, la culpa fue mía. Él tiene otra, pero la culpa en sí fue mía. Así que, como quien dice, yo lo arrojé en manos de otra por el mal genio. Entonces, mire usted
Vuelvo y digo, Dios tiene sobradas razones de prohibir la ira porque hace daño. Hace mucho daño. Y cuando es la esposa, la mujer tiende a ser más emocional que uno, más sentimental. Entonces también, hermano, imagínese, un trato brusco, un trato áspero, y cuando usted se aira, la menoscaba, la pone por el suelo. Quizás no llega a los golpes, pero tiene la parte verbal que la está gestionando mal porque está cometiendo abuso verbal contra su pareja, contra su esposa. Entonces va, ay mi amor, ¿qué tal? Y ese va a tener una mujer fría, todo así, desanimada, afectada por su mal genio. Entonces cuando te airas, dice la Biblia, no peques. Eso quiere decir que hay momentos que a mí no me agrada algo, hasta yo que soy pastor hay cosas, pero no acribillo a nadie, no insulto a ninguno, porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Dice, ay no hermano, eso yo no le llamo rabia, yo le llamo, claro, porque se acostumbró, se levantó en medio de violencia y todavía sigue gestionando ese ambiente de violencia. Y por eso no se ve en otro ambiente. Entonces la vida del Espíritu, ¿a dónde queda? Ahí está el problema. No, hermano, lo que pasa es que el carácter, se meten, dejan el temperamento un poquito y se meten con el carácter. Bueno, el problema sí está en el carácter, eso sí. Porque la grosería no es del temperamento, es del carácter. Son conductas aprendidas desde la niñez. La Biblia sí enseña, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice, no te entremetas con el iracundo, no sea que aprendas sus maneras. O sea que son conductas aprendidas en muchos casos. Usted es el que decide aprender eso o aprender de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Ay hermano, pero Cristo le dio correa a mucha gente allá que estaba. Bueno, Él lo hizo como Dios. Eso es otra cosa. Como Padre, como Dios, como el Señor que es. Pero Él es manso y humilde de corazón, porque cuando lo fueron a crucificar, la mansedumbre afloró de Él. Y cuando le decían toda clase de mal, Él respondía con bendición. Perdónales porque no saben lo que hacen. Si es manso y humilde de corazón el Señor. Entonces, airaos, pero no pequéis. El problema del ser humano es que se aira y peca. Aparte de ello, dice que ese enojo no debe durar mucho. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usa una figura literaria queriendo decir que no te dure mucho, que te pase rapidito, porque tú tienes la paz de Cristo. Porque el texto siguiente lo enlaza a la idea anterior, aunque aquí parece dividirla, pero hay unas versiones que lo traducen así como lo voy a transmitir. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo para que no le deis lugar al diablo. Sí, porque una persona enojada, irritada, le da lugar al diablo. Es facilito que le pone la mano a otro. Es fácil que maldiga a otro. Es fácil que vuelva pedazos a su esposa o a su esposo, cuando se trata de una hermana hacia su esposo. Entonces dice que hay que airarse pero no pecar, y cuando te aires así no estés en pecado. Eso no debe llegar, no se debe poner el sol sobre el enojo, o sea que no debe durar mucho, para que no le des lugar al diablo, porque de pronto ahí el diablo te sigue tentando y llegas a pecar. De manera, hermanos, que esto es lo que Dios dice.
Porque también hay unos extremos. Si usted se molesta por algo y dice, ¿y eso qué es cristiano? Mírelo cómo está. No, él no está pecando. Está molesto por algo nada más, pero no está pecando. ¿Verdad? Está rechazando una injusticia. Usted no sabe que llega alguien y le levanta a usted una calumnia y llama al hermano, hermano, vea, quiero hacerle saber que usted estuvo comentando esto de mí, hermano, eso no es así. Dirá usted, ay, hermano Jimmy, si uno se pone en eso, eso juegan con uno. Eso es porque usted no tiene fe en la palabra de Dios, en lo que Cristo ha dicho, sino fe en sus reacciones negativas. Tiene más fe en su ira que en lo que Dios dice. Ya comenzamos a mencionar aquí la doctrina de la fe. Entonces usted cree que su violencia es la que endereza a otro, pero mire la violencia como sí ha enderezado el país. No, lo ha torcido más. Tu hogar, la violencia enderezó tu relación familiar. Nada, la está torciendo más. Está más torcida. Porque la violencia, la grosería, la agresividad no endereza. Lo que nos endereza, hermanos, es que nos convirtamos a Dios y nazcamos de nuevo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por lo cual, Gálatas 5:20 dice, viene diciendo, manifiestas son las obras de la carne, que son esto y esto, y llega al versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Mire, enemistades, ya ahí va una prima hermana o hermanita de la ira. Porque cuando hay enemistad, existe la aparición del enojo, de la ira. Están los pleitos, ahí está la ira metida, el enojo. Los celos está en plural. Cuando dicen celos, usted dice, ¿te das cuenta? Tú me andas celando. A veces la esposa tiene razón. Te ve los ojos que te brillan, como cuando estabas tú enamorado de ella, y entonces, claro, cuando estás mirando a la otra, se te brillan los ojos, listo. Ya te pilló, tienes razón de sentirse incómoda. Bueno, yo no estoy aquí animando a que usted se vuelva cansona, porque a veces eso tampoco resuelve, pero sí hay formas sabias para ayudar al esposo, y eso es lo que se busca. Hay que revisar la relación, a ver qué es lo que está pasando, por qué usted no está tan atractiva, o usted por qué no está tan atractivo, qué está pasando. Hay que trabajar por la relación con la pareja, por el matrimonio, hermano, hay que trabajar, hay que prestarle atención a todo esto. Claro, como somos seres humanos, tenemos imperfecciones, desde luego, pero las manejamos en el temor a Dios y salimos adelante. Y siempre estaremos enfrentados a imperfecciones porque somos seres humanos, pero vamos creciendo con el crecimiento que da el Señor. Celo profesional, celo porque yo aspiraba a ser presidente de los jóvenes y no me nombraron fue el hermano fulano de tal y le formo conflictos, me le atravieso en lo que él hace con el fin de perturbarle la administración a él, la gestión que está haciendo, porque a mí no me nombraron. Eso se llama celo, eso lo prohíbe Dios. El celo conyugal, después que no sea pecado, está bien, es un celo de cuidado, no hay problema. Pero si el celo suyo usted le agrega violencia, sí es pecado, pero no porque en sí si tiene razón, porque si no tiene razón, pecado también, porque está calumniando a su esposo. Entonces hay que prestarle atención a esto. Iras, bueno, ya aquí la menciona. Contiendas. Hermano, eso era como los consejos de antes. Mire usted, aprovecho la oportunidad para que desmontemos esto porque es falsa doctrina. O por lo menos contiene algo, una idea falsa que va en contra de la palabra del Señor. Mano, vea, mi esposo, mire, me golpeó anoche. Ay, hermano,
Bueno, sigan adelante, siempre. Todos los matrimonios tienen problemas. La semana pasada me pegó un empujón, me mandó contra la pared. Ay, hermano, los hogares todos tienen problemas, eso no hay ni uno. Hasta el pastor también. Oiga, ¿quién le dijo a usted eso? Entonces, sí, hermano, eso es normal, los problemas. Hay que arreglar y no sé qué. Eso está mal dicho, no es así. Porque eso es arrodillarnos ante el pecado. Como algunas religiones que dicen, escuchar música bajito volumen, así momento de cumpleaños, eso no es pecado. Y tomarse un aguardientico así, no es pecado, una cervecita. Qué rico. Eso no es pecado. Pecado es así que ya quedes tú bien borracho. Y se emborracha, entonces dice, no, yo no estoy borracho. Estoy es mareado nada más, pero eso es normal. Bueno, eso indica que ellos no siguen siendo esclavos del pecado y no aparece Dios en sus vidas para romper esas cadenas porque no se han convertido al Señor. Pero pregúntele a un pentecostal que haya sido parrandero, borracho, maldiciente, peleonero, que se haya convertido a Dios para que vea que dice, libre soy, libre. Cristo me ha hecho libre. Era esto, pero ya no soy. Soy nueva criatura en Cristo el Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Algunos dicen, yo sí tengo carácter. ¿Cuál carácter? Más bien lo que está diciendo, yo sí soy rabioso. Yo sí soy violento. Pero qué bueno que dijera, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Tengo el Espíritu Santo en mi vida. Hermano, cuando usted ve así que de pronto hay como incomodidad mucho en la casa, revise, de pronto puede ser su salud, sistema nervioso alterado, que le está jugando una mala pasada, un agotamiento. Puede usted sentirse que no quiere ni que le hablen, pero usted no responde mal porque usted es cristiano, pero se siente con el problema ahí, que lo expone a decir algo que no debe decir. Entonces vigile su salud. Pero también puede ser falta de relación con Dios, una buena relación con Dios. Entonces uno busca a Dios, se llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es solo para hablar en lenguas, porque algunos hablan mucho en lenguas, pero las emociones están inconversas. Lo único que ha convertido en la lengua es para hablar en momentos de culto. Y Dios, que es misericordioso, hermano, te pone a hablar en lengua, ¿sí? Porque Dios es bueno y misericordioso. Y algunos, la lengua está tan que a veces uno dice, bueno, ¿será que empareja con el largo del cabello o el largo de la falda? Perdonen. Pero es para pensar. Es para pensar y corregir la lengua, frenarla, porque tenemos que obedecer lo que Dios dice en Santiago con relación a la lengua. Bueno, con esto quiero decir que cuando usted se enoje, póngale freno a la lengua. Use el dominio propio. Dios no nos ha dado carácter o espíritu, ahí lo que está hablando es de carácter, o espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, eso dice Dios. Gloria a Dios. Mire usted, dice disensiones, o sea, peleas, desacuerdos que llegan a contienda. Dice que son obras de la carne y que los que practican tales cosas lo llevan a perder el reino de Dios. Ay, hermano, no perdamos esta salvación que el Señor nos ha regalado, y Él sí ha tenido paciencia con nosotros. Conmigo ha tenido paciencia y ha logrado algo, porque gloria a Dios, yo me siento bien, que voy creciendo espiritualmente y seguiré creciendo, porque mi objetivo es agradar a Dios siempre hasta que me muera, y después allá pues estaremos en una dimensión diferente con cuerpos inmortales. Ya no habrá conflicto que los que tenemos acá en la carne. Entonces, Efesios 4:31, hay una orden: quítense de vosotros toda amargura,
Andas amargada, andas amargado. Bueno, Dios te dice que eso lo debes quitar. Pero tú dices, ay hermano, tanto que le oro al Señor que Dios me cambie. No. Dios te dice, aquí dice que quien debe quitar eso eres tú, no Dios, sino tú. Claro que Dios hace cuando uno nace de nuevo. ¿Qué es lo que Dios hace? Él produce internamente el querer como el hacer por su buena voluntad. Le pone la capacidad, usted es el que tiene que tomar la decisión. Si usted es rabioso es porque ha decidido serlo. Si usted es manso es que también decidió ser manso porque el Señor le manda que sea manso. Vea, a mí me tocó un vecino incómodo, armado, compañeros que llegaban con su revólver ahí todo. Yo soy como el alacrán, bien quieto, pero si me rozan, pico. Ah, vecino, ¿qué tal? Hombre, bien, pastor, ¿qué más? Pero yo sabía que esas eran indirectas, así provocándome. No me dejé provocar, pero ya estaba el hombre entrando en un terreno incómodo para mí. Y un día le dije, bueno, Señor, yo no vine aquí a Ciénaga, juego en Ciénaga, a pelear aquí. Si yo le llamo la atención a ese tipo está armado, me humilla con su revólver y están los otros ahí pistoleros ahí. Entonces yo para enfrentarlo, ¿cómo lo tengo que enfrentar? Tendría que conseguirme una arma superior a la que ellos tienen y llegar así y decir cuál es el asunto suyo. Pero como no soy de ese reino, entonces yo soy manso porque tú me dices que debo serlo, debo ser humilde y debo ser luz para el mundo. Entonces arréglame ese problema y no te tardes, Señor, porque ese vecino está muy incómodo y yo no quiero que me humille ese vecino, Señor. Y entonces hablaba cosas, ojalá viniera una bomba, estaban el ejército bombardeando la parte alta de la montaña por allá. Ojalá se viniera una bomba de esa y cayera y acabara con estos evangélicos, mire, maldiciendo. Y yo dije, Señor, no te tardes. Oiga, quizás no pasaron ni 20 días cuando hubo una masacre como a 5 cuadras de la iglesia y el vecino no amaneció. Era parrandero, tenía sus equipos de sonido, había arreglado la casa y la casa quedó sola. Y todo el mundo, bueno, ¿y vecino? ¿Y el vecino? ¿Qué pasó con el vecino? No sabemos. Oiga, el monte creció y por allá casi al año lo vi que llegó. Y le dijo, oiga vecino, ¿usted qué se ha hecho, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahí sí, bien amable. Ay, vecino, si me tuve que ir porque esto se puso feo. Y es que vine aquí a entrar por salida, pero ya me voy. Parecía que lo estuvieran como persiguiendo. Y se perdió y más nunca lo vi. Quedó esa casa sola ahí, hermano. Mire, sin mover ni siquiera el dedo meñique. Nosotros no somos tontos. Es que el Señor dice, mía es la venganza. No nos podemos vengar nosotros los unos a los otros, ni con el mundo inconverso. Dios se encarga de vengarnos. Dios se encarga de defendernos. Bendito es el Señor. Aprovecho la oportunidad para decir, hermana, corrija sus pasos. Porque si no los corrige y usted se está convirtiendo en piedra de tropiezo, el Señor la puede aprovechar un momento en que usted esté bien y la recoge para poderla asegurar y la quita de en medio. En la Biblia hay ejemplos de esos, de hombres también. Oiga, hermano, cuidado, porque Dios lo puede quitar a usted y le puede dar a esa hermana un hombre temeroso a Dios. Usted no quiso dar frutos de temor a Dios. Tenga cuidado. Hay de los tropiezos, dijo el Señor. Así que uno puede, como esposo, ser una piedra de tropiezo para la esposa o la esposa para el esposo. Nada de eso, mi hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, que son los insultos a voz en cuello. En la iglesia no se atreve a decir gloria a Dios cuando digan gloria a Dios. Dios, hay poder en tu nombre. Pero para gritar groserías en la calle o en la casa a los hijos, ay, no, hermano, así no es. Colombia está lleno de violencia. Marquemos la diferencia como iglesia del Señor. Respondámosle a Dios.
que Él es bueno. Atendamos a su voz para que nosotros seamos un pueblo diferente a ese pueblo que se hunde en violencia. Basta ya nuestro país de tanta violencia. Lo único que lo salva nuestro país es el evangelio de Jesucristo, pero un evangelio verdadero en la vida de cada uno. Si toda Colombia, dice un coro por allí, fuera del Señor, fuera libertada de toda condenación. Pero yo diría, hermano, que si toda Colombia en verdad fuera temerosa a Dios, no hubiera necesidad ni de ejército, ni de policía, ni de nada de eso, ni de cuidar. Usted podría dejar las puertas abiertas, dormir con las puertas abiertas, porque como todo el mundo es cristiano, respeta a lo ajeno, no hay problema. Pero ¿por qué vivimos como estamos? Y eso que todo el mundo dice, ¿quién es cristiano? Todo el mundo dice que es cristiano, pero del dicho al hecho hay grande trecho, dicen por allá. No, eso se demuestra con frutos de justicia, como dice el Señor. Bueno, dice Efesios, el versículo 22 del capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Señor, despójame, no, despójate tú. Eso es lo que dice el Señor. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oiga, ¿cómo irá a ser en el lago de fuego? Se encuentra allá. Vamos a usar la imaginación aquí. Puede ser que sí sea o no, de pronto no. Pero de todas maneras aquí para pensar. ¡Ay! Oye, ¿tú por qué estás aquí? No, porque le di una puñera a mi esposa y me dio un infarto y me morí, me perdí. Después que, oye, ¿tú no eres evangélico? Sí, claro, pero me perdí. Me dio un infarto en el momento que le estaba dando la puñera a mi esposa. Y nada más por eso, sí, porque es que la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces lo perdí. ¿Y tú qué? No, por conductas raras. No me gustaban las mujeres y conductas raras, entonces estoy aquí. Bueno, fíjense, van a tener que convivir con toda esa poca gente ya. No, hermano, para allá no vamos. Yo espero que un día estemos en pie ante el tribunal de Cristo, entregando buenas cuentas a aquel que nos llamó, a aquel que nos salvó, a aquel que nos ha regalado la vida eterna. Aleluya. Como le decía a los hermanos de la secta, también los de Codazzi, quiero verlos a ustedes allá, conmigo, todos, que no falte ni uno. Al igual comienzo a decirles aquí en la central, quiero verlos a todos ustedes un día junto conmigo en pie, delante de nuestro Salvador, delante de nuestro Dios, delante del Creador del universo, delante del que nos ha hecho mucho bien. Así que en el nombre de Jesús, yo recuerdo antes, cuando Cristo no estaba en mi vida, era un jovencito, un niño, tenía un arrebato de ira y no me importaba nada. Pero uno llega a un punto que aún hasta con la esposa, de pronto no es algo grave. Una vez yo le hablé a ella que no la quería oír. Me confieso aquí porque a veces creen que uno nunca ha pecado, nunca ha fallado, nunca ha tenido siquiera algo que. Entonces, para que usted no tenga un concepto de uno así todo exagerado, sino bien ubicado, ella me dijo un día, escúchame, y dije, no te voy a escuchar. Y entonces le alcé la voz y ahí estuvo mal. Oye, hermano, yo me sentía pocos centímetros del infierno. Después yo dije, Señor, porque yo no debo ser así. Me sentía mal. Y yo dije, gracias a Dios que me sentí mal, porque no soy de ese reino. Y por eso, pues, no le he vuelto a decir así, no te voy a oír. Salvo el caso que ella me venga con una falsa doctrina y tenga que pararme de pronto y decirle, no te voy a oír esa falsa doctrina porque eso es pecado contra Dios. Ahí sí está bien gestionada esa reacción, ¿verdad? Pero si es una cuestión de diferencia de esposo, hermano, uno tiene que educarse. No con la educación secular, sino con la educación que Dios nos brinda.
pulirse en el nombre del Señor, porque esta palabra de Dios, hermano, es la que nos pule para vida eterna. Estemos de pie, hermano, y démosle gracias al Señor por esta palabra de Dios en esta mañana. De seguro, mi hermano, no te desanimes. Ánimo en el nombre del Señor. Si te cayó, gloria a Dios por eso. Dios te ama, porque si no, no te cayera nada, no te importara nada. Pero Dios te da la oportunidad de que te conviertas, de que superes esa parte negativa, que dejes la ira, deseches el enojo, para que te vaya bien, hermano, en tu cuerpo, en tu relación con tu familia y todo, hermano, en el nombre del Señor. No queremos oír de separaciones por causa de la ira. No queremos ver hijos con problemas, con heridas emocionales a causa de que sufrieron el maltrato de un padre iracundo, de una madre que era violenta. No queremos oír eso en el nombre del Señor. Vamos a oír a Dios, que nos va bien con oírlo a Él y obedecerle sus palabras en el nombre de Jesús. Aleluya. Soberano Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús. Oh Dios maravilloso, Dios majestuoso, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, tú eres bendito por los siglos de los siglos. Señor, tu obra es maravillosa, tu iglesia es maravillosa. Lo que haces es glorioso, Señor, la obra de tu Espíritu, tu palabra. Señor, esto es maravilloso. Por eso tu palabra dice cosas que anhelan mirar los ángeles. Tienes razón, porque esto es glorioso, esto es maravilloso, Señor. Síguenos edificando. Síguenos, Señor, formando conforme al propósito tuyo. Señor, que podamos crecer, como dice tu palabra, para la honra y la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Aleluya.